Siguiente, Fanny. Bueno, como venimos repitiendo, sigue siendo Sudamérica el lugar del planeta donde hay mayor cantidad de casos, donde hay mayor cantidad de muertes. Fíjense lo oscuro que está en la tasa de mortalidad, principalmente el Paraguay. Seguimos nosotros siendo uno de los primeros países con más mortalidad por habitante. Actualmente, en el acumulado tal vez no, pero actualmente estamos a la cabeza. Uruguay, Argentina también. Y se suma Colombia. Colombia tiene un aumento muy importante de casos y también de mortalidad en su población. ¿Sí? Siguiente. Entonces, viene un poco más de cerca lo que está ocurriendo en el continente sudamericano. Vemos que Paraguay sigue a la cabeza en lo que es mortalidad por habitante. ¿Sí? Fíjense cómo, bueno, Perú lideró prácticamente esto, Uruguay también por prácticamente 2 meses estuvo muy por encima del resto. Hoy nos toca estar a nosotros. Fíjense, esto es solamente desde abril hasta ahora. Los meses anteriores muchos otros países estuvieron a la cabeza, ¿sí? Hay que recordar, quiero insistir en algo porque vemos mucho lo que está pasando en el norte del mundo. Vemos que en España ya se están liberando un montón de restricciones, que varios países están ya liberando las mascarillas. Y eso está ocurriendo allá en el norte, donde se acabó el invierno, están entrando en verano, donde ya pasó la ola. Y no es que nosotros a la par tenemos que estar copiando eso, nosotros tenemos todo el invierno por delante. Hay unas señales de descenso que quiero mostrarles, compartir con ustedes, discutir eso, pero no es todavía para cantar victorias. Tenemos todavía unos cuantos meses de frío, de estar encerrado, de tolerar tranquilamente el hacinamiento y el encierro. Cuando hace calor siempre queremos abrir, queremos estar afuera, pero cuando hace frío queremos estar adentro. Más cuando hay partidos como el de ayer, ¿verdad? Que queremos ver todos juntos, que queremos gritar todos juntos. Es de riesgo eso. Tenemos que elegir con quién nos vamos a juntar, tenemos que tratar de dispersarnos un poco más, hacer grupos pequeños para ver los partidos de Paraguay. Y si queremos ser más, bueno, veamos el partido afuera, ¿verdad? Siguiente. Bueno, esto ya es Paraguay. Fíjense cómo prácticamente la cantidad de casos, eso está en una tasa. Vemos cómo fue la epidemia, prácticamente recordarán esos 5.000 casos que tuvimos durante muchos meses, 5 o 6 meses, luego allá por febrero, marzo en realidad empieza a ascender y no paramos, hasta este punto que yo les marco acá, es el 28 de mayo, el día que yo estaba parado acá y le dije estamos en el horno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso fue hace un mes exactamente. 28 de mayo, estamos en el horno y acá estábamos. Mantuvimos un poco esa tendencia por una semanita y media, 2, y luego estamos viendo este descenso, que nos ilusiona mucho, la verdad que nos ilusiona. Pero fíjense, estamos en este punto, estamos más o menos igual que acá, o sea, estamos igual que fines de abril más o menos. Entonces no nos imaginemos que esta bajada es como que estemos acá, no. Esto está bajando, nos da buenas señales de descenso, pero estamos al equivalente de lo que era finales de abril en cuanto a cantidad de casos. Entonces, yo quiero que recordemos cómo estábamos a finales de abril, la percepción que teníamos de la pandemia. Quiero que nos sigamos cuidándonos unas semanas más, un mes más. Tenemos todo el invierno por delante, esto puede volver a subir, muchos países lo volvieron a hacer. Me van a preguntar mucho lo que pasó el fin de semana por el tema de las elecciones. Puede ser, no sé si un repunte, pero por lo menos este descenso puede ser mucho más lento de lo que todos queremos. El descenso va a ser más rápido si nos cuidamos. Siguiente. Vamos a hablar un poco de las regiones. ¿Dónde se percibe más este descenso? Obviamente los territorios que más marcan la tendencia de la pandemia son los más poblados. Y Central, con 2,5 millones de habitantes, obviamente si Central marca 3 semanas consecutivas o sostenidas de descenso, estamos hablando de un descenso. Y esto marca toda la tendencia a nivel nacional. Entonces Central está con 3 semanas consecutivas de descenso. Asunción, el descenso parece más lento, pero sí podemos decir
Por más que el porcentaje de descenso es mucho menor, son 3 semanas de que cada semanita hay un poquitito menos. Recuerdan que yo siempre le digo, por lo menos hay que ver 3 semanas para decir si esa tendencia es descenso. Siguiente. En algunos departamentos vemos eso, no en todos. En Caguazú vimos por lo menos 2 semanas. En Cordillera está todavía ahí. Alto Paraná, vamos a decir que después de esto, recién 2 semanas. Guairá también, sí podemos decir que estamos hablando de 3 semanas de descenso igual. Está en su pico histórico. Cazapá tuvo un aumento muy importante de casos la semana pasada. Siguiente. Itapúa, y yo creo que es el departamento en los últimos meses más golpeado por la pandemia. Cuando presenta descenso, cuando para decir 3 semanas, esa tercera vuelve a subir. Itapúa todavía no está mostrando señales importantes de descenso. Paraguarí también, Misiones, por lo menos 2 semanitas. Este puntito es el pico histórico de toda la pandemia de ese departamento. Tuvo hace 3 semanas atrás nomás. Hubo Paraguarí hace 4, y en Bucú hace 4. Que fue el momento que dijimos estamos en el horno. Hace un mes acabado por eso. Siguiente. En San Pedro también hace 3 semanas fue el pico. Tenemos 2 semanas de descenso. Concepción, la semana antepasada nada más fue su pico. Una semanita de descenso, no podemos decir que hay descenso importante. Canindeyú también. Y Amambay también. Siguiente. En el Chaco, presidente Aye, que es un departamento que nos preocupaba mucho, por lo menos 2 semanitas. Vamos a ver cómo avanzamos esta semana. Pero estamos muy cerca de su pico histórico todavía. Siguen habiendo casos. Boquerón no está descendiendo. Y Alto Paraguay, bueno, 30 casos para Alto Paraguay, es todavía mucho, pero su pico tuvo recientemente nada más con el doble, era con 60 casos. Siguiente. Bueno, de manera de resumen y hablando en lo que es el mapa de riesgo, que siempre le invito a que revisen, cada lunes esto se actualiza y vemos cómo está el territorio nacional. En resumen, tuvimos en los últimos 14 días, en las últimas 2 semanas, al 95% del territorio nacional con casos. 246 de los 259 distritos tuvieron casos de COVID. En nivel 4, el nivel máximo de transmisión comunitaria, tenemos al 45% de los distritos del país, 116, muchísimo. Pero sí, una buena noticia, antes teníamos más de 120, 28 por ahí estábamos la semana pasada. Tenemos un poquito menos de nivel 4. Acuérdense que el nivel 3 es altísimo. Nuestra vara está demasiado, ¿cómo voy a decir? Preocupante, ¿verdad? Nivel 4 es lo más alto. En esto es lo que menos distritos hay que tener en el nivel 4. Poquito en el nivel 4, porque tal vez mucho en 3, 2. No, totalmente al revés. Tenemos muchísimo. La mitad de nuestro distrito está en nivel 4. La mitad del territorio nacional está en nivel 4 de transmisión comunitaria, que es la transmisión más alta. Repito, en los territorios, en los distritos, donde uno tiene nivel 4, quiere decir que en cualquier reunión, vuelvo a repetir, uno de los que estamos acá tiene COVID y no sabe. Si no nos estamos cuidando, nos vamos a contagiar todos. Bueno, hay 9 departamentos, la mitad de los departamentos tienen o todo el departamento en rojo o más del 50% en nivel 4. Siguiente. Quiero dar algunas señales también que estamos viendo de descenso. Esto son las llamadas 154. Ya recibimos más de 800, o alrededor, cerca de 800.000 llamadas. Eso recibieron el 154. Y fíjense, más o menos allá, a finales de mayo, también el punto de corte entre la semana 20 y la semana 21, que fue cuando dijimos, estamos en el horno. Teníamos 25.000 llamadas por día. Hoy vamos por las 9.000 llamadas por día. La semana pasada cerramos con 15.000. La demanda al 154 está cayendo de manera también interesante. ¿Sí? Son señales que después también las redes de servicio pueden comentar la percepción que tienen. No es para cantar victoria, gente. Vimos descenso acá y volvió a subir. Vimos descenso acá y volvió a subir. ¿Qué diferencia tenemos nosotros acá a lo que teníamos antes? Que tenemos todo julio por delante, el mes más frío del año.
el mes donde más nos juntamos. Y estamos más juntitos y todos encerraditos para contagiarnos de todos los virus, eso es, no solamente de COVID. Siguiente. Esto es un poco el nivel de internación. ¿Sí? Esto es desde que empezó la pandemia en color gris, las camas comunes, y en verde, las camas de terapia intensiva. El pico de camas de terapia intensiva fue probablemente hace una semana y media, 2, con más de 4.000 internados, más de 600 en terapia. Aquí nosotros dijimos, estamos en el horno 20, semana 20, en cantidad de casos, lo cual siempre se antecede a el pico de internado. Una semana y media, 2, tenemos el pico de internado. Lo mismo ocurre con mortalidad. Después de tener el pico de casos, después de prender el horno, ¿verdad?, se cocina. ¿Sí? Siguiente. Y con esto quiero cerrar. Este es el personal del LANCO. Como ustedes saben, el personal del LANCO es probablemente una de las poblaciones que mejor estudiadas la tenemos. Siempre nos anticipan el inicio de una nueva curva, de un nuevo ascenso en la población general en los datos globales. Es el personal que más acceso tiene al test, que más expuesto está por exposición laboral, mucho más que cualquier otra profesión. Hay profesiones también de riesgo, pero el personal del LANCO está rodeado, principalmente los que trabajan en terapia intensiva COVID. Todos los pacientes que están alrededor suyo tienen COVID. Entonces, es el personal más observado. Nosotros, en líneas generales, está en la curva de fallecidos. Personal del LANCO. Cuando hablamos de personal del LANCO, no estamos hablando de médicos, no, nada más. Estamos hablando de enfermería, de bioquímicos, de camilleros, de los administradores de los hospitales, de odontólogos, de psicólogos. Todo aquel que trabaja principalmente en los servicios, en los hospitales del territorio nacional, registrados obviamente, ¿no? Pues tenemos alrededor de 200. Nosotros seleccionamos los activos, 176 son los que están, digamos, en el campo de batalla, en los hospitales, porque teníamos algunos médicos, algunos enfermeros o enfermeras y médicas también que estaban eran personal del LANCO, pero estaban retirados, estaban jubilados, algunos estaban separados por algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, 176 que podemos decir fallecieron en el campo de batalla. No tenemos que olvidar que esto es muy parecido a una guerra. Y los campos de batalla son los hospitales. Y ellos son nuestros soldados. A diferencia de la población general, 57% de los fallecidos son mujeres. ¿Por qué? Porque gran parte del personal del LANCO, 70% más, es mujer. Porque el rol de cuidados del sistema de salud descansa en el rol de cuidado que tiene la mujer socialmente. 45% de las que fallecieron fueron en enfermería, la mitad. 27% médicos. Después podemos irnos, tenemos odontólogos también fallecidos. Tenemos psicólogos, tenemos administrativos, tenemos camilleros, tenemos ambulancieros. El número más pequeño, obviamente. Personal de enfermería es el que más falleció hasta ahora. Y así como toda guerra tiene sus héroes, ¿verdad?, que siempre venimos diciendo los héroes del blanco, yo con estos datos quiero proponer algo. Cuando esta guerra acabe, que espero, estamos viendo la luz, quiero un personal del blanco en el panteón de los héroes. Probablemente va a tener que ser mujer, probablemente va a tener que ser enfermera, y va a ser la primera mujer en el panteón nacional. Muchas gracias. Seguidamente tendremos las palabras del doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Era para el aplauso lo que dijo Guillermo, la verdad que conmueve, realmente. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos para llegar con esta información a toda la población. El reporte del 24 de junio al cierre parcial de las 17:30 con 645.111 vacunados, 538.061 son de 52 años y más, 96.248 personal de salud,
y 10.800 mujeres embarazadas vacunadas. Del último punto de las embarazadas, la inscripción también fue aumentando. Tenemos alrededor de 18.000 mujeres embarazadas inscritas, pero sin embargo el día E seguimos celebrándolo como un gran éxito y continúa la vacunación en embarazadas en todas las regiones, no se detiene, con una gran adherencia y con un gran acompañamiento de los profesionales que atienden en el vacunatorio, ya sea para proveer la vacuna o para brindar consejos útiles en el control prenatal. Así que muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, esto como siempre está muy atiborrado, pero quiero compartir con ustedes, son números que también nos dan cuenta del camino ya transitado, en el sentido de que siempre el parámetro que se tiene en cuenta es en relación al número de inscriptos. Esto no está aquí, pero para mencionarles que en relación al número de inscriptos, absolutamente en todos los grupos de edad estamos por encima del 85% de los inscriptos. Ahora, si vamos a analizar por proyección poblacional, fíjense en un número total que está aquí, el 53% de las personas de 60 años y más ya está inmunizada en relación a la proyección poblacional. Si vamos nosotros descendiendo de 55 a 59, vemos un 37%, pero con la salvedad de que no tienen aún el tiempo que sí lo tuvo el grupo de 60 años y más, y es un grupo más pequeño, sin embargo, el grupo que tuvo un crecimiento más vertiginoso, y ustedes saben que el impacto que tuvimos aquel fin de semana memorable de la estrategia de vacunación con más de 50.000 personas vacunadas, y el grupo que inició en esta semana con 3 días, lunes, martes y miércoles, alcanza ya un 17%, incluso con un piso mucho menor de 50 años que todavía no está incluido. O sea, estos dos grupos realmente nos están elevando a una tendencia mayor en relación al ritmo de vacunación, y también hacen que el grupo de 60 años y más se eleve cada vez más. La siguiente, por favor. Esto también queríamos compartir con ustedes. Es muy importante reconocer el trabajo desde las autoridades hasta todos los profesionales que están trabajando en la parte operativa, así como ustedes que nos ayudan en la comunicación asertiva. Mencionar que ya alcanzamos el 13% de la población de 18 años y más. Tal vez sea una cifra modesta para ustedes, pero si nosotros empezamos a discriminar por grupos de edad, vemos que no hay diferencia entre el sexo masculino y femenino. El 55% de la proyección poblacional de 80 años y más ya está vacunado. Fíjense que 55% de 75 a 79 de la proyección poblacional ya está vacunado. 53% en varones y 55% en mujeres de 70 años a 74 está vacunado. 52 en varones y 54 en mujeres, 65 a 69 años. Y hasta aquí detenernos para decirles que estamos tan próximos al 60% de la proyección total. O sea, discriminado esto, obviamente tiene un empujón en la intervención que se refiere para tratar de mitigar, y eso en el resultado que la Dirección General de Vigilancia con el doctor Sequera obviamente vamos a ir viendo en semanas próximas. Pero es un camino ya recorrido, insisto con eso, y además con una gran adherencia de la población, que implica también el esfuerzo de todos los profesionales que están atendiendo este proceso de vacunación. La siguiente, por favor. No podemos relajarnos nada más con esto. No podemos decir que avanzamos con ese porcentaje. Tenemos que mirar la segunda columna que está aquí. La segunda columna representa la segunda dosis. Los días de segunda dosis no representan ninguna maniobra que no sea la que está implícitamente relacionada con una intervención farmacológica como la vacunación. Somos técnicos y estamos trabajando en un problema de salud pública. Por lo tanto, estos días tienen que merecer una cuestión particular. Porque fíjense, si tenemos nosotros personas de 80 años y más,
56% ya recibieron una dosis, tan solo 27 recibieron su segunda dosis. ¿Cómo no nos vamos a ocupar de esta situación? Por eso es que pedimos ayuda de ustedes para establecer los días de segunda dosis, sabiendo que el grupo que está recibiendo primera dosis es un grupo que se adhiere sin ninguna dificultad y lo están demostrando. Lunes, martes y miércoles en esta semana 20.000 personas por día fueron a vacunarse. ¿Cómo no nos vamos a ocupar de la segunda dosis? Y la segunda dosis tiene que jerarquizarse en el sentido de que pueda ayudar un esquema completo a mitigar con mayor fortaleza y mayor sostenimiento en el tiempo la situación particular, individual, la situación familiar y la situación a nivel público, o sea, salud de toda la población. Entonces, quería comentarles esto. Fíjense acá, por ejemplo, 70 a 74 años, 54% de la proyección poblacional ya está inmunizada. Sin embargo, solamente el 9% de ellos tienen segunda dosis. Insisto que no son maniobras que sean pensadas en otro ámbito que no sea una intervención puramente farmacológica en salud pública. La siguiente, por favor. Vamos con los anuncios. La próxima semana, el Plan Nacional de Vacunación COVID-19 arranca desde el lunes 28 de junio con las personas con 50 años cumplidos en adelante para la primera dosis. Todas las personas que estuvieron esperando su turno y que están en este grupo, bueno, desde el lunes, por terminación de número de cédula, pueden acercarse. Para nosotros es una gran noticia poder llegar a esta edad, por eso el resalto que agradezco a Gerardo que haya hecho este resalto. Es realmente una gran alegría poner esta diapositiva. La siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser la organización? El lunes 28 de junio, de 0 a 3, terminación de cédula. Martes 29 de junio, 4 a 6. Miércoles 30 de junio, 7 a 9. 50 años cumplidos y mayores. La siguiente, por favor. Seguimos con el cronograma de segunda dosis. Tenemos que atender esa situación y hay dosis disponibles, pero tenemos que respetar el orden. Tenemos que respetar el orden, más allá de la empatía que uno puede tener con dificultades que acarrea trasladarse a uno u otro vacunatorio y encontrarse con una situación adversa de no estar las dosis que yo pensaba que tenía que estar. Fíjense por favor con detenimiento cuándo recibieron la primera dosis y cuándo le correspondería por ende la segunda dosis. Esto es en una situación de salud. La atención debe estar no solamente en la prolijidad de la información, el dato, sino que también en cómo lo reciben. Vamos a seguir jueves, terminación de cédula 0 a 4, viernes 5 a 9. La siguiente, por favor. En ese sentido, todas las personas 28 de junio al 2 de julio que recibieron AstraZeneca, las que recibieron la primera dosis del 4 de abril hasta el 10 de abril. Las personas que recibieron AstraZeneca del 4 de abril hasta el 10 de abril recibirán segunda dosis el 1 y el 2 de julio. Son 169 personas. Las que recibieron Ayadvac Sinopharm, aquellas del 29 de mayo al 2 de junio, recibirán segunda dosis el 1 y el 2 de julio. Y son 39.192 personas, o sea, aproximadamente 40.000 personas esperamos nosotros que consoliden su segunda dosis en estos días. Y estamos hablando solo de 2 vacunas. Recuerden que también está Covaxin, que habíamos dicho que hay como 12.000 personas que aún están pendientes de sus segundas dosis, así también Coronavac, Sinopharm China y Sputnik, aquellas aplicadas hasta el mes de abril. Las personas que se aplicaron Sputnik desde el mes de mayo, tengan en cuenta que el intervalo ya va 3 meses. El intervalo es 3 meses por 2 razones. La primera y principal, la logística, es que tenemos disponibilidad del componente 1. La siguiente, por favor.
¿La siguiente? Ok. Del 12 al 16 de julio, todas las personas que recibieron AstraZeneca, la primera dosis el 17 de abril al 23 de abril, entonces van a recibir aproximadamente 237 personas, y Ayadvac, Sinopharm, las que recibieron del 10 de junio al 16 de junio, recibirán 5.595 personas. La siguiente, por favor. Y esta es la anterior. Ok. Esto obviamente vamos a nosotros socializar a través de ustedes, y vamos a insistir también en los vacunatorios para que pueda llegar con mayor asertividad el mensaje. Tuvimos dificultades el día de ayer, lo tenemos en primeras horas de esta mañana. Lo que queremos es la organización, porque el frasco, una vez abierto, necesitamos que todas las dosis sean administradas a 10 personas como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias. A partir de este momento, la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Dos preguntas para usted y una pregunta también para el doctor Guillermo. Por un lado, ¿son personas que van a cumplir 50 o ya cumplieron específicamente? No, las personas con 50 años cumplidos porque ya se habilitó el registro, recuerdan ustedes, de 18 a 49 años, que es la etapa 2. Nosotros con esto estamos culminando la etapa 1 extendida, porque agregamos el grupo etario 50 años cumplidos y más. La segunda es, mucha gente que fue para aplicar su segunda dosis no pudo hacerlo porque justamente no estaban las personas que se necesitaban. ¿Hay algún plan como para agendarle y decirle, bueno, estas 10 personas pueden irse el lunes o el jueves a las 10 de la mañana, entonces les agendamos? ¿Alguna situación similar? Sí, se acercaban a mencionarnos esa situación. Lo que hacen algunos vacunatorios, toman sus datos, el celular también, y de esa manera van aglomerando 10 personas, de tal manera optimizar el uso de todas las dosis del frasco. Y para el doctor Guillermo. Doctor, hablaste del pico de internados y demás que fue hace un mes aproximadamente. Y yo vi en la imagen que había un leve descenso, pero no dijiste cuánto, más o menos, en cuánto estamos ahora. De la semana anterior a esta, el descenso del 17% de casos, ¿sí? Lo de internados, fíjate que el descenso es más de la semana pasada nada más. El pico fue hace un mes, ¿verdad? Y a partir de ahí lo mantuvimos un poquito y fuimos bajando. La primera semana fue del 7, 8%, la siguiente fue del 17%. Esta semana, ayer cerrábamos cuando llegamos a los 2.000 casos, cerrábamos con creo 8.000 y pico. Nos quedan 2 días más, hoy y sábado, para cerrar la semana epidemiológica. Yo creo que vamos a estar otra vez con un 10% menos probablemente, pero bueno, es día a día, ¿verdad? Director, buen día. Las 150.000 dosis de vacuna Moderna, tengo entendido que van a estar llegando en los próximos días. Desde el país, ¿cómo van a estar trabajando? ¿Esto va a ser para la primera dosis o van a ser exclusivamente para la segunda dosis? No, se tiene que prever también la consolidación del esquema completo con las personas que hoy están recibiendo la primera dosis. Para las embarazadas ya habíamos apartado el lote correspondiente a primera y segunda dosis de acuerdo al número de inscriptos. Y esto, obviamente, de la resta surgió la posibilidad de avanzar con la ciudadanía en general con la primera dosis. De este último grupo tenemos que consolidar la segunda dosis con el lote que llegará próximamente. En cuanto a la fecha, uno se tiene de la llegada de la Pfizer. Se habla de la primera quincena de julio, segunda, aún no hay una fecha estimada, y desde SPY como justamente van a trabajar si estas vacunas van a ser destinadas también para esa primera dosis o va a ser para un grupo seleccionado. Bueno, esa pregunta es muy interesante. En realidad nosotros desde el país no tenemos la vocería autorizada para la fecha de confirmación de arribos de estas dosis, pero sí estamos trabajando en la planificación de cómo sería avanzar en la inmunización sin descuidar ambos detalles, la primera y la segunda dosis, ¿verdad? Teniendo en cuenta las plataformas que tenemos ya administradas en la población. Director, teniendo en cuenta la disponibilidad de las vacunas, ¿de qué cantidad estamos hablando de este margen etario de 50 a 52 años? ¿Y existen dosis suficientes para ese margen etario, director? Claro, ya esperaba esa pregunta. En realidad, de los inscriptos, como habíamos mencionado hace 3 semanas,
El grupo etario que más se inscribió fue este, y encontramos que en cada grupo etario está alrededor de 20.000 por año inscriptos. Entonces sería un agregado de 40.000 personas inscritas. Sin embargo, si vamos a atender lo que es la proyección poblacional, estamos hablando de aproximadamente 130.000 personas en este grupo de agregados. Nosotros vamos a disponer de las vacunas necesarias para cumplir con este objetivo. ¿Se utilizaría la que va a llegar el 3 de julio, la Moderna, para este grupo etario? No. Sí, probablemente de acuerdo a cómo vaya transitando en la semana, ¿verdad? Recuerden que en esta semana tenemos lunes, martes y miércoles primera dosis para las personas de 50 años cumplidos y más. Jueves y viernes segunda dosis para consolidar con las fechas que vamos a socializar otra vez a través de ustedes. Y ante la llegada de las 150.000, eso tenemos que ir consolidando para ir avanzando. Por último, le dejo el micrófono a otro colega. En términos prácticos, director, ¿qué pasa con la segunda dosis? Doy un ejemplo concreto. Una persona se aplicó el 7 de mayo. La primera vez que se aplicó la dosis le dijeron tenés que venir el 7 de agosto. ¿Y qué va a ocurrir si no coincide con su terminación de cédula ese 7 de agosto? Ok, sí. Es una pregunta importante. Recuerden que AstraZeneca, en un principio AstraZeneca, para rememorar, el intervalo era un mes. Posteriormente, y con los avances de las evidencias, se extendió y se mencionó y se insistió que cuanto mayor es el periodo entre las dosis, mejor aún es la respuesta inmunológica. Por eso se estableció entre 8 a 12 semanas. Cuando anunciamos nosotros el intervalo de 8 a 12 semanas, mencionamos en aquella oportunidad que la limitante fundamental es la fecha de caducidad de las vacunas. Por eso no pudimos llegar a 12 semanas. Hoy la realidad es diferente. Hoy la realidad es avanzar en la población en general con la inmunización y establecer el intervalo de 3 meses, o sea, 12 semanas entre la primera y la segunda dosis. Si una persona se aplicó el 8 de mayo, o sea, tendría que recibir a partir del 8 de agosto su segunda dosis, ¿sí? Y eso nosotros vamos a ir anunciando. Yo creo que esto después se va a insertar como un hábito, la situación de establecer ya sin modificación este intervalo, que forma parte de esta confusión también que hubo, ¿verdad? Y que obviamente nosotros asumimos desde el PAI esta situación, pero quiero nada más exponer que por esas razones fueron los intervalos cambiantes. Insisto que hoy el intervalo de AstraZeneca y Sputnik son de 3 meses, entre primera y segunda dosis. Doctor, en lo que refiere a AstraZeneca puntualmente en Capital y Central, la premisa es que se debe acudir al mismo vacunatorio para la aplicación de la segunda dosis. Sin embargo, se dan algunas excepciones que no se cuenta AstraZeneca en todos los vacunatorios para estas jornadas. Si nos puede explicar por qué y en dónde deben recurrir, porque nos fuimos a Barrio Obrero, nos fuimos también a otros vacunatorios donde señalaban que no contaban con esas dosis. Sí, las segundas dosis son distribuidas a las regiones sanitarias. Las regiones sanitarias de ahí entregan según la lista de primeras dosis a los vacunatorios. Esta distribución que establecimos también fue sujeta a un agendamiento vía telefónica para chequear aquellos que recibieron segunda dosis. Tuvimos algunas dificultades. La primera, recordarán que estamos hablando de personas de 75 años y más, y cuando empezamos la vacunación era que acudían a los vacunatorios por terminación de número de cédula y recién ahí empezamos la inscripción. Por eso muchas personas no estaban inscritas. Entonces existió esa dificultad de que no estaban contempladas como sus segundas dosis, y por eso el error que hubo en algunos vacunatorios. Ese es el primero que nosotros, como decía con tu colega, asumimos ese error por esa situación de planificación. El segundo punto es, muchas de las personas ya tienen insertado el periodo inamovible de 8 semanas. Y eso yo quiero insistir, son 12 semanas. Y no tiene nada que ver con otra razón, sino puramente la respuesta inmunogénica más fortalecida.
¿Qué pasa con el Fondo Ruso de Inversiones? Como señalar nomás que en Argentina están aguardando 6 millones de dosis del componente 2, incluso ya al margen de cumplir esos 90 días estipulados para la posibilidad de aplicación de la segunda dosis. Ante esa preocupación también queremos saber cuál es la respuesta y el compromiso que existe con Paraguay. Sí, nosotros también estamos al tanto de la información de lo que está pasando en Argentina ante esta situación del intervalo mayor ya de 3 meses en algunas personas y en espera del componente 2, que también recibimos información de que en la Argentina ya se están produciendo componentes 2 en uno de los laboratorios a través de una información oficial del laboratorio. Hoy nosotros estamos esperando que estas informaciones vayan madurando y vayan consolidándose para decir con certeza que vamos a tener o no esa dificultad. Sin embargo, es conveniente también recalcar que las autoridades nuestras están en conversación con el Fondo Ruso y ellos son los que tienen que establecer la información y confirmación de lo que mencionas. Por el momento entonces todavía no se tiene confirmación de un nuevo lote disponible. En relación al componente 2, solo tenemos la información de que se va a cumplir en el periodo que representan los 3 meses. Buen día, doctor. Diego Díaz de la Unión. Una consulta con respecto a la posibilidad de poder combinar dosis de diferentes vacunas. ¿Eso ustedes lo están analizando? Y también cuál es la valoración que tienen al respecto de las vacunas que se desarrollan en Cuba, por ejemplo. Sí, con respecto a la primera pregunta, en una situación de pandemia y de análisis de evidencia e incluso de no solamente ensayos clínicos, sino que también de efectividad en situaciones reales, estamos viendo países como Canadá que han instalado ya la intercambiabilidad, o sea, que reciben una dosis con una vacuna o una plataforma y la siguiente dosis con otra. Y la justificación no solamente en cuanto a los eventos relacionados a la seguridad de la vacuna, que disminuyen, sino que también y principalmente por la respuesta inmune, que no solamente refuerza, sino que también amplía en cuanto a los anticuerpos, o sea, las defensas en relación al virus. Estamos nosotros atentos ante esa evidencia y así como el mundo todo está hablando hoy día del switch, o sea, del cambio a otra plataforma o intercambiabilidad, como muchos lo denominan. Y en relación a las vacunas cubanas también, nosotros estamos esperando los resultados de la fase 3 y también participamos de varias reuniones al respecto, ¿verdad? Por ahora es la información que puedo otorgar. Sí, para el doctor Guillermo Cepeda también, hace rato mencionó algo de las elecciones. ¿Sirvieron estas internas para poder evaluar cuáles serían los potenciales problemas que existirían en las generales? Y bueno, si podría mencionar algunos puntos que al menos le llamó la atención. Así es, para nosotros fue un ejercicio, ¿verdad? Ver principalmente no el éxito, sino los errores, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos que el acto de votación en sí es un acto que no, cumpliendo los protocolos, no tiene ningún tipo de riesgo mínimo. Sí, lo que nos preocupa es, inclusive más que después de la victoria o la derrota de alguien, ¿verdad? Que si mientras el festejo se haga al aire libre y de una manera más o menos dispersada, el riesgo de contagio no es muy fácil, ¿eh? Igual algunos hacen el esfuerzo para contagiarse al aire libre, como siempre digo, pero es difícil contagiarse al aire libre. Nos preocupan mucho más los mitines políticos en las casas en lugares cerrados. Eso es mucho más preocupante. Inclusive no puede ser no necesariamente un mitin político de mucha gente, sino una reunión donde están planificando el trabajo de la campaña, donde están 10, 12, 15, 20 personas en la casa de alguien. Tenemos que aprender a juntarnos, gente. No es que queremos prohibir eso. Que la gente tome conciencia de saber juntarse. No solamente para ver los partidos de Paraguay, también para una planificación, ¿verdad? Entonces, abrir la ventana. Hace frío y nos abrigamos un poco más, nomás y solucionamos el tema. Que abrimos ventilación cruzada, ¿verdad? Abrimos 2 ventanas, una puerta, ese tipo de cosas. Lastimosamente, no me gusta hablar en términos bélicos siempre, pero parece que el ejemplo es el mejor ejemplo. En esta batalla es cierto,
personal de blanco, son los soldados, pero todos aportamos de alguna manera en esta gran guerra. La gente que se cuida en las reuniones es nuestra infantería también. Si nosotros nos estamos cuidando en esos encuentros, en esos lugares, sin ser personal de blanco, estamos evitando que nuestras tropas de élite, que están en la terapia intensiva, tengan exceso de trabajo y más mortalidad. O sea, todos sumamos en esto. Y coyunturalmente tenemos las elecciones, pero si no hay las elecciones, están los partidos de la Copa América, están los partidos de la Libertadores. Ya nos queremos volver a juntar. Como dije al principio, están bajando los números y estamos viendo que el norte ya está abriendo, ya están jugando fútbol otra vez, y queremos también nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que empoderarnos todos de las cuales son las medidas. La ventilación de los espacios es fundamental. Y hoy, si los teatros, si los lugares cerrados quieren volver a abrir, tienen que invertir en este elemento. Probablemente va a ser un requisito no para el COVID nomás, para el futuro inmediato. Tenemos que preparar con una intercambiabilidad del aire de los espacios cerrados asegurada. Los shopping, los centros comerciales tienen que tener buenos sistemas de ventilación. Eso es lo que va a tener que quedar instalado. Doctor Castro, ¿cuánta es la cantidad de disponibilidad de primera dosis en estos momentos? La cantidad que está circulante en este momento es de 33.000 y nosotros estamos para llegar a consolidar el proceso de vacunación con este grupo de edad. Vamos a liberar también la dosis correspondiente para alcanzar. O sea, no se va a detener la vacunación. Llegamos hasta que lleguen más vacunas. O sea, se tendrá la cantidad importante con relación a la edad que están desde el lunes para llegar a las que estarían llegando el fin de semana o las próximas semanas de las diferentes dosis. Sí, esa es la planificación que tenemos al menos en esta semana, ¿verdad? Viendo cómo que se comportó también este último grupo. Insisto que este último grupo de 52 en adelante no tuvo ese fin de semana intenso, sin embargo se vacunó 20.000 por día. Estimando nosotros esa situación que es como un espejo del otro grupo también, que no decayó en esa cifra, esperamos como límite esa cifra y completar esos 3 días, ir avanzando en esta semana y ver al finalizar el jueves otra vez cómo podemos proseguir a la siguiente semana. Una pregunta para el doctor Castro y otra para el doctor Sequera. Doctor Castro, en los últimos días se generó un miedo por personas que se vacunaron, ya sea primera o segunda dosis, y estaban infectados con el COVID, pero no sabían. ¿Se recomienda algún tipo de test o prueba antes de de ponerse la vacuna? Y si es que hay algún riesgo mayor al vacunarse y estar infectado. No se recomienda un hisopado previo. Seguramente el doctor Sequera va a hablar después de eso también, pero mencionarle en cuanto a la vacunación. La vacunación tiene sus indicadores de postergación más adelante, no de contraindicación cuando uno tiene una enfermedad febril aguda, o sea, reciente, respiratoria o no, pero febril, entonces tiene que buscar una atención médica y evaluar y después, de acuerdo a eso, ver si se espera unos días para la vacunación o no, o hacer el hisopado para establecer si hay que esperar 4 semanas para la vacunación. Las vacunas no exacerban el cuadro clínico, no es que aumentan la probabilidad de evolución a gravedad. Las vacunas lo que buscan o representan es encontrarse con un sistema de defensa tranquilo para que pueda responder con mayor fortaleza y sostenibilidad y para que sí dure por más tiempo. Hay muchas personas que se vacunaron estando inadvertidamente infectadas por alguna razón, sin embargo eso no se exacerbó. La evolución puede tener un camino y la vacunación absolutamente otra. Sin embargo, se recomienda siempre que si una persona está cursando un cuadro infeccioso, debe consultar y que posteriormente a ello asumir o no la vacuna en un tiempo posterior, ¿verdad? Si hablamos específicamente de COVID, seguimos sosteniendo 4 semanas después del diagnóstico. La fiebre sería el principal parámetro, ¿no? Claro, imagínense que hay algunas vacunas que incluso pueden dar un poco de hipertermia o fiebre el día o hasta 2 días, y eso puede estar solapado, o sea, puede estar coincidente con algún síntoma que ya viene
trayendo, pero nunca va a sumar, sino que puede confundir en ese sentido. Uno puede relajarse creyendo que se trata de un evento relacionado a la vacuna, sin embargo es un cuadro infeccioso ya que va evolucionando, por eso es que insistimos en la consulta. El doctor Sequera, ¿cuáles son las previsiones que tienen para las próximas semanas? ¿Se va a seguir con un descenso? ¿Va a haber una meseta? ¿Cómo están viendo el panorama? Y es muy difícil, estamos viendo un descenso obviamente vertiginoso en el número de casos, no así en el descenso de ocupación de camas, más las de terapia intensiva, siguen con más del 95% de ocupación obviamente, y mortalidad por ejemplo, sigue sumando, anteayer tuvimos más de 120 otra vez fallecidos, entonces es difícil, como dije, este descenso puede repuntar, yo no lo creo personalmente, pero lo que sí puede ser es que después de lo que fue el domingo pasado por las elecciones, y también yo creo que lastimosamente es difícil compartir con todo este mensaje, porque da como una sensación de un periodo ya auspicioso, ¿verdad? Ya podemos empezar a relajarnos, ya tenemos gran parte de la población vacunada, gran parte, importante, y la gente se está relajando. Entonces, si no va a haber un aumento, lo que va a hacer el descenso va a ser más lento. Hay que entender que todo eso también tiene un impacto económico. Me preocupa mucho, tenemos informes de fiestas de estudiantes en lugares cerrados, de colegios privados de la capital, gente que ya se fue joven a vacunarse en los Estados Unidos, viene, vuelve, hace fiesta de vacunados, brotazo de 35, 40 personas, obviamente no son casos graves. Pero, ¿y sus abuelos? ¿Y sus familias? ¿Y el entorno inmediato? Por favor, aguantemos unas semanas más. Yo creo que para lo que sería la segunda quincena de julio, vamos a ver algunos descensos en las restricciones que vamos poniendo dentro del plan. Entonces, todas estas cosas que se hacen clandestinamente hacen de que, quizás no que repunte espectacularmente, pero el descenso que todos queremos que sea rápido, sea lento y eterno y estemos así meses todavía. Si todos nos juntamos, si todos nos cuidamos, el descenso va a ser más rápido. ¿Qué piensan sobre los amparos presentados hasta ahora y a cuánto asciende hoy día? Todas las situaciones individuales son absolutamente atendibles. Todas merecen un trato. Todas tienen una prioridad. Todas merecen vacunas. Es cierto. Ahora, la posición desde salud pública es focalizar la intervención farmacológica en donde existiría mayor probabilidad de formas graves y muerte, y se va avanzando a los siguientes. Todos estamos en el lugar de las personas que necesitan esa vacuna. Todas las van a tener. La premura en cuanto a esta situación es lo que hace que busquen ese amparo judicial, que obviamente nosotros no cuestionamos porque es una situación que ellos exigen también una atención al respecto. Insisto que todas son atendibles, solo que tenemos que avanzar en el plan nacional. ¿Por qué festejamos tanto llegar a 50 años? Porque sabemos que la siguiente etapa corresponde a las personas con condiciones clínicas subyacentes. Y la siguiente etapa está tan cerca ya que realmente ese número de amparos se va a ir diluyendo porque ya van a estar insertos en el plan nacional aquí a corto plazo. Nosotros, no solamente los amparos, hay situaciones particulares que se acercan, nos hablan, nos comentan, y realmente todas son atendibles. Solo que tenemos que explicar en el sentido de salud pública cómo intervenir y cómo ir progresando ante la situación de la disponibilidad de vacunas. Y no solamente eso, sino que las vacunas, por más de que sean muchas, se debe hacer una intervención que sea de un impacto, no solamente a la persona que lo reciba, sino que también a la población y a los servicios de salud.
Entonces, sí se reciben amparos, sí se hacen discusiones, sí se establece un equipo jurídico que está embebido absolutamente con lo que es salud pública y situaciones individuales, sí hay empatía, sí hay un esfuerzo de todo el equipo, pero lo más real es que estamos a tan poco para que todas esas situaciones ya no necesiten amparo, sino que estén insertos en el plan nacional ya efectivo, ¿verdad? Porque nosotros respondemos, están en el plan nacional, sí, pero queremos ahora, y ese ahora ya es ahora próximamente. Doctor Castro, una puntualización sobre lo que mencionó recién, de acuerdo al proceso de vacunación. Cuando se complete, ¿van a seguir con la franja de 50 años y más, parar un poco o bajar de 18 a 49 de acuerdo a ciertas enfermedades como mencionó? Bueno, nosotros seguramente con esto que recorremos juntos ustedes y nosotros, en realidad cada vez hacemos los análisis al finalizar el jueves y ahí vemos. Sin embargo, vamos a estar ya entrando en la etapa 2. Y en la etapa 2 lo que se está evaluando es avanzar con las personas que tienen alguna condición clínica subyacente. Pero la estrategia en sí, cómo ir haciéndolo efectiva y operativa, vamos a ver de acuerdo al número de registrados. Recuerden, por favor, que es sumamente importante que se registren y que de acuerdo a eso nosotros podemos establecer la planificación. ¿Será de 18 a 49 o eso van a analizar? Claro, no, de 18 a 49 condición clínica. La prioridad sería esa ya. Nosotros sabemos que la población vulnerable, si ustedes en la página está el plan, está absolutamente los lineamientos técnicos, están todos los documentos y ahí seguramente van a ver nuevamente que el objetivo es la población mayor, profesionales de la salud y personas con comorbilidades, menciona, que representa aproximadamente el 30% de la población general. Esa es la población que tiene mayor riesgo de desarrollar formas graves, por lo tanto, a eso vamos a enfocarnos. Doctor, ¿qué se sabe de las vacunas taiwanesas y que nuestro país participaría de los ensayos clínicos? Bueno, en ese sentido hay un proyecto en conjunto con una de las universidades de prestigio de nuestro país. Todavía representa un proyecto, nosotros aún no fue implementado. Obviamente en el momento que esto se oficialice se va a comunicar. ¿Van a participar entonces voluntarios de nuestro país para eso? Claro, es un proyecto, insisto que es un proyecto y que después de acuerdo a eso, obviamente cuando hay un ensayo, tiene que haber una población enfocada y esto seguramente van a ser voluntarios. Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. A todos muchas gracias por haber compartido estos datos epidemiológicos y de vacunas. Bueno, ahí está entonces lo que mencionaban el doctor Héctor Castro, director del programa empleado de inmunizaciones, y también el doctor Guillermo Sequera, quienes semanalmente brindan esta conferencia de prensa en el Ministerio de Salud. El anuncio importante también que mencionaba es que, bueno, ya desde el lunes entonces baja el rango de edad para la inmunización. En este caso hablamos de personas con 50 años cumplidos, quienes van a poder vacunarse por terminación del número de cédula desde el lunes al miércoles con la primera dosis y ya con a los que les corresponde, en este caso la segunda dosis, lo harán desde el día jueves también por terminación del número de cédula. Gracias, Leila. Muchas gracias. La conferencia de prensa semanal que se da tanto para la actualización epidemiológica como también para las nuevas comunicaciones del país. Y a propósito de eso, lo que cerraba ya Leila con esa información, ¿verdad? La semana que viene ya empezamos con la inmunización de personas mayores de 50 años. Importantísimo también porque con eso se va a terminar con la franja etaria de aquellos que son más propensos a tener la forma grave de la enfermedad del COVID-19. Pero bueno, arrancamos con nuestros títulos, querida Violeta. Así es, nosotros ya en instantes vamos a repasar la placa también, pero estos son los temas más importantes del día.